Bueno, bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia con nosotros, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros y en nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice, Señor Jesús, este momento que vamos a compartir esta palabra. Instrúyenos, Señor, ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros a través de ella. Y ayúdanos a amarte, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos a los que ya estamos, a los que se van a incorporar y a los que van a visualizar esta clase, Señor, por el internet. Los bendecimos a todos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Entonces estamos ahí con Amós todavía. Y dijimos que en el capítulo 3 vamos a ver ahí 3 discursos contra Israel. 3 discursos contra Israel, en eso nos habíamos quedado, capítulo 3. En primer lugar, el primer discurso habla sobre la necesidad de un juicio sobre Israel. Se establece la ingratitud de Israel ante los favores divinos y su falta de aprecio y reconocimiento al hecho de ser un pueblo peculiar, o sea, un pueblo elegido para Dios entre todos los pueblos. Es tremendo porque Israel desde el principio, si nosotros vamos a las escrituras, Dios eligió que esa iba a ser la nación suya, y la promesa que le dio a Abraham es que iba a ser una nación pero innumerable. Lo fue tratando de una manera tan especial, y por supuesto fue dejándolo que también tuviera sus periodos de aprendizaje, pero siempre estaba al cuidado de Israel. Sin embargo, Israel nunca apreció estas cosas, y el profeta, a través del profeta, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces, a vosotros, a ustedes, yo los elegí, dice. Sin embargo, por ser malos, los voy a... Y es este versículo que muchos ocupamos casi como un estribillo muchas veces, ¿verdad? ¿Andarán los justos si no estuvieran de acuerdo? Esto dice: ustedes andarán conmigo sin estar de acuerdo conmigo. Quiere decir esto, ¿verdad? Se refiere a la relación de Dios y el pueblo de Israel. ¿Andarán ustedes conmigo si no estuviéramos de acuerdo? Si lo que yo quiero no es lo que ustedes quieren y lo que ustedes quieren no es lo que yo quiero, es imposible. Así que por su rebeldía, Dios está dando aquí un anticipo a través del profeta, que va a llevar no digamos un castigo, sino una reprensión para el pueblo de Israel. Entonces el primer discurso habla sobre ese juicio necesario de parte de Dios, para que Israel entienda que a pesar de ser un pueblo que Dios lo ha tratado de una manera tan especial, ellos nunca valoraron esto, y eso va a implicar para ellos un estado muy difícil, muy difícil. Los grandes privilegios que tenía por ser el pueblo de Dios también les imponía al mismo tiempo grandes responsabilidades. Por lo tanto, el juicio no podía ser así solamente una palabrita. Y eso es cierto, ¿verdad? Mientras más privilegios tenemos, más responsabilidades tenemos. Hay gente que cree que porque va a llegar muy alto, a una posición muy alta, a una posición muy, muy especial, entonces todos los demás van a estar para servirle a él. Es un concepto equivocado, porque mientras más alto estamos, en un nivel más alto, más responsabilidades hay sobre nosotros. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos, si alguna gente piensa que ganar una elección y gobernar y estar en una posición alta, hablemos de presidencia, de alcalde, es para que todos los demás nos sirvan, ese cargo le implica para él una responsabilidad grande que antes no tenía. Así es que lo que le van a exigir va a ser bastante. Esto es lo que estaba pasando con Israel. Israel era un pueblo especial, y Dios ahora estaba demandando de ellos también que cumplieran por eso especial que Dios había hecho con ellos. La culpa es mayor porque Dios les habló manifiestamente a través de sus profetas. Entonces no podían decir que no sabían. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido después de su guarida si no apresar?
¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, Dios había enviado siempre a los profetas a hablar a Israel. Pero a Israel aparentemente como que no le interesaba el mensaje, ¿verdad? Así es que dice, si el león ruge, ¿quién no va a temer? ¿Verdad? O sea, la voz de Dios debería de haber estado sobre ellos y ellos deberían de haber estado temerosos, ¿verdad? Entonces dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decir, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y la violencia cometida en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Un gran juicio y un enemigo. Recuerda que estamos mencionando este enemigo y casi todo este enemigo en la historia se refiere posiblemente al país de Asiria. Asiria no iba a dejar más que solo un poquito de los de Israel. Y venía todavía un poco más. Porque habían muchos altares sobre Israel. Y en el versículo 14 dice que el día que castigue la rebelión de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Recuerde que el cajón ese que llamaban ¿cómo se llama? El arca, tenían unos cuernos, y ellos habían hecho algo parecido para ponerlo en Betel y en Dan, que eran dos lugares de adoración, como para que el pueblo dejara de ir a Judá y comenzar y no se quedara al otro lado. Entonces dice, heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas. El segundo discurso es una denuncia de la opresión, idolatría y de la impiedad, o sea, la gente que no era buena. Amón no vacila en reprender duramente a las mujeres de su tierra, y fíjese qué feo el nombre que le dan, vacas de Basán. Eran tan despiadadas como sus maridos, dicen las mujeres. Les exigían tanto que se veían a los maridos, las mujeres, ¿verdad? Que los hombres se veían obligados a poner duras cargas sobre los pobres. O sea, la mujer decía, mira, yo necesito esto, necesito aquello, la misma historia de este tiempo. Entonces la mujer les decía, quiero esto, quiero aquello. Entonces los hombres, pobrecitos, ¿verdad?, para obtener del dinero, para poder suplir las necesidades de sus amadas esposas, le ponían más opresión a los trabajadores, les ponían más dura carga, los maltrataban. Así es que esto era, no solo los hombres eran los malos, sino que también las mujeres contribuían a que los hombres se hicieran así. La idolatría hacía que el pueblo fuera digno de un juicio, pues no escuchaban nunca las amonestaciones de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 4, id a Betel y prevaricar, o sea, prevaricar quiere decir pecar, ¿verdad? Aumentar en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestro sacrificio y vuestros diezmos cada 3 días. Ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, porque así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Pues es estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces era como que el pueblo de Israel nunca quiso escuchar la voz de Dios. En el versículo 12 les dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O sea, la cosa se puso seria para el pueblo de Israel. El tercer mensaje que da ahí, que se refiere a la opresión, la adoración, que aunque parecía muy formal, pues era incorrecta. Era una vida llena de vicios y Dios anuncia allí el juicio sobre Israel siempre, su ruina. Entonces dice ahí en el capítulo 5,
Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Dice que Dios siempre está diciendo: ustedes van a recibir juicio, pero si ustedes me buscan, entonces yo voy a tener misericordia. Sin embargo, Israel, pues el fenómeno normal en el pueblo de Israel y el fenómeno normal en el día de hoy es que, a pesar de todos los mensajes que Dios envía, a pesar de todas las cosas que Dios hace para que nosotros oigamos su mensaje, y me gustó mucho lo que hablaban los jóvenes ayer, cuando decía que Dios nos habla de muchas maneras, de 1000 maneras. Y yo no quiero oír a Dios, pero Dios a veces pone un aparato por ahí cerca donde yo estoy que está con un mensaje. Voy pasando y alguien está predicando, alguien se me acerca y me regala un papel, otra persona se sienta a la par mía en el bus y me empieza a hablar de Dios, otra persona me empieza a contar lo que Dios hizo con ella. De repente veo un rótulo por ahí con un versículo bíblico, va pasando un bus y tiene un versículo bíblico. De muchas maneras Dios nos está hablando, pero ¿cuánta gente lee todas esas? ¿Cuánta gente es abordada de esa manera y sin embargo no quieren? Eso le pasaba a Israel. ¿Cuántos profetas Dios mandó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a tratar de reconvenir al pueblo para que buscaran a Dios? Pero no lo hicieron. Y aún los mismos cristianos, muchas veces Dios nos está hablando y seguimos siendo los mismos, como no nos sentimos muy motivados, pareciera como que dependemos del profeta que tenemos enfrente, o que dependemos de las actividades o de la forma ritual que desarrollemos juntos, pero como que no nos sentimos muy motivados, ¿verdad?, de pensar que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Rey, que Él nos formó, que nos ama tanto, que nos ha dado tantas cosas. Eso no nos motiva. Entonces esto le pasaba a Israel. Israel había visto tantas cosas y sin embargo, profeta tras profeta tras profeta, Israel seguía pecando. En el versículo 18 de este capítulo dice: ay de los que desean el día de Jehová, o sea, que venga ya el Señor. Para aquellos que dicen: ay, que venga ya no soportamos esta situación tan difícil, ya que se acaba el mundo. Ay de aquellos, dice: ¿para qué queréis ese día de Jehová? Serán tinieblas y no serán de luz. La gente dice sencillamente: ya quiero descansar, cuando ignora que no va a haber un descanso si no tienen a Cristo en su corazón. No es cuestión solo de dejar de vivir en esta dimensión, sino es que después de esta dimensión hay otra dimensión a la que vamos a entrar, y ahí hay dos posibilidades: o una estadía con Dios o una estadía sin Dios. Y la estadía sin Dios no es de descanso, no es de reposo. Y hay mucha gente aquí y hoy que dicen esto: ya debería de acabarse esto, ya debería de acabarse, yo ya no quiero vivir, dice mucha gente, ya no quiero vivir. Pero no piensan que quiero descansar. No es realmente un descanso el que van a recibir si no tienen a Cristo en su corazón. Entonces mucha gente llegaba a hacer adoración al templo, y dice ahí: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc, que es un dios pagano, y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces Dios, lo que hemos dicho muchas veces, y parece como que uno lo inventa, que tiene algo contra alguien, ¿verdad?, pero muchas veces creemos que con venir al templo, que con participar de las actividades del templo, que con venir a servir de alguna manera, hacer algo dentro de la liturgia del culto, eso es agradable a Dios.
Pero Dios está deseando algo más que eso. Eso lo puede ser cualquiera. De hecho, hay iglesias que contratan músicos. Hay iglesias que contratan gente de servicio para que haga todo para que atienda la puerta, para que gente contratada para que haga eso. Pero no son parte de la iglesia, pero lo hacen. Pero Dios está esperando no solamente el hacer, sino el ser. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros no solo hagamos, sino que seamos. Por eso dice aquí, ustedes me vinieron y me ofrecieron, pero yo repudio eso que ustedes hacen, porque es una adoración hipócrita. No sale de su corazón, lo hacen solo por hacerlo. Como lo que vemos con mucha gente, hace cosas y hace cosas y hace cosas, pero su estilo de vida no cambia nunca. No cambia nunca, siguen siendo la misma persona. Y Dios no está interesado en eso, a Dios no le agrada eso. Entonces, más claro, creo que no lo puede decir. Me ofreciste sacrificio unos 40 años, sí, lo hicieron, pero cambiaron. ¿No? Ahora andan ustedes haciendo lo que les costaba hacer en el desierto y andan jalando para allá y para acá el tabernáculo donde adoran a sus dioses falsos. Y hay muchos dioses falsos que nosotros podemos adquirir y que muchas veces los pintamos o los disfrazamos de otras cosas, pero que son dioses que quitan realmente la verdadera adoración que tenemos para el Señor. Así que Dios no está interesado en que nosotros hagamos únicamente. Dios está interesado, le dice al pueblo, no me interesa que ustedes hagan, que traigan y que celebren, me interesa que ustedes sean obedientes. Como sus padres en Sinaí han dejado la verdadera adoración a Dios y levantaron becerros para adorar a Moloch, el dios de los amonitas, al cual ofrecían incluso sacrificios humanos. ¿Recuerda usted en el Sinaí, en el Éxodo 32? Cuando ellos hicieron becerros de oro porque Moisés se tardaba en bajar, ¿verdad? Entonces es bien tremendo. Dios no está únicamente interesado en que sí, Dios es bueno, sí, pero Dios, a la par de Dios, tenemos otro montón de dioses, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dice ahí, serán llevados en cautividad, ¿verdad? Serían llevados en cautividad. El capítulo 6 es un cuadro muy dramático, digamos, muy gráfico, de un pueblo que vive confiado en la seguridad material. Recuerda que dijimos que en el contexto social que había aquí es que había mucha riqueza, había mucha cosa, mucha gente con plata había en este lugar. No era un momento difícil económicamente hablando para Israel. Ellos tenían mucha prosperidad. Entonces la gente muchas veces cuando tiene prosperidad confía en eso, se confía y dice, sí, si Dios está conmigo, si Dios no estuviera conmigo yo tuviera una condición fea, pero como estoy bien quiero decir que Dios está conmigo. Pero ¿cuánta gente hay millonaria que no conoce a Dios, ¿verdad? Que tiene mejor condición que nosotros? No conoce a Dios, sin embargo son millonarios. Entonces no es la condición económica o la condición de prosperidad que tengamos la que cualifica mi relación con Dios. No es eso, y Dios lo expresa de una manera. Ay de los reposados en Sión, dice, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. De los que se confían. No podemos pensar que porque no estamos mal o porque nos comienza a ir bien, entonces es que yo estoy bien con Dios. Verdaderamente deberemos hacernos un examen muy profundo. Versículo 4 dice ahí, estos hombres, dicen, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño, y los novillos en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a placer. O sea, todos estos que confían en que porque están bien nada les va a pasar, pues preocúpense, ¿eh? Mejor busquen a Dios, dice, porque van a ser los primeros que van a ir en la fila de los que van a ir cautivos. Entonces bien tremendo eso, porque ¿quién quiere ir cautivo? No creo que nadie, ninguno de nosotros pensamos en ir cautivo. El versículo 14 ratifica ahí, porque aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá, y se cree que siempre se refiere a la nación de Asiria, que fue la que se encargó
de educar, digamos así, al pueblo de Israel. Del capítulo 7 al capítulo 9, que es ya casi el final del libro, casi, este libro no es tan grande. Del capítulo 7 al capítulo 9 hay unas visiones proféticas que tiene Amós. 5 visiones en las que se revela la determinación de Dios de castigar a Israel. Yo siempre lo aviso. A mí me gusta un pensamiento de una señora que dice, una hermana, dice, cuando Dios habla es porque quiere que nos preparemos. Si Dios habla que va a venir una cosa difícil, es porque quiere que nosotros nos doblemos rodillas. Pero Israel no entendía eso. El profeta estaba hablando antes de que las cosas sucedieran. Y por eso es buscadme y viviréis. O sea, el que me busque será salvo. Sin embargo, el pueblo no lo entendía porque estaban disfrutando de las cosas buenas que tenían. 5 visiones que están ahí. En el capítulo 7 del 1 al 3 está la primera y empieza a hablar de las langostas. Ya son conocidas para nosotros las langostas. Así me ha mostrado Jehová el Señor, dice el profeta. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. No será. Cuando vimos a Joel, vimos que las langostas, recuerda que crueles las plagas de langostas, cómo destruyen en sus diferentes fases, una tras otra, hasta que acaban con todo. Entonces una plaga de estas estaba por venir también sobre el pueblo, y el profeta intercede por el pueblo y dice, ok, no será así, dice el Señor. En el versículo 4 hay otra visión. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? O sea, Israel, porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo el Señor. Probablemente, dicen algunos, esto del fuego se refiere al calor de una sequía que iba a secar hasta las fuentes subterráneas de agua. Imagínense qué calor. Sentimos calor, ¿verdad? Sentimos calor y es desesperante. Pero ahora imagínense un calor tan grande que no solo seca el agua de la tierra sobre la tierra, sino que secara el agua abajo de la tierra. No sería, pero increíble, ¿verdad? Y nuevamente el profeta intercede por ellos y Dios dice, ok, no va a ser así. Viene la tercera visión, versículo 7. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. ¿Sabe lo que es una plomada? ¿Sabe lo que es una plomada? ¿Ha visto una plomada alguna vez? ¿No? Son unas cosas como trompos que usan los albañiles, como unos trompitos, ¿verdad? Que son bien pesados, pero son como trompos, y los ponen con un cordel, y lo ponen así, y el propósito es que ese me dice a mí exactamente que está recto, horizontal. Entonces lo ponen a la par de las columnas que van construyendo para que no le queden así torcidas. Lo van poniendo y dicen, no, dice, esto está plomada, o sea, está a nivel, o lo que llaman a otros a nivel, ¿verdad? Le ponen la plomada y dicen, sí, está recta, y ahí la van poniendo para que no queden las columnas torcidas. Esa es una plomada. Aquí la plomada no es usada para edificar, dice, sino para comprobar los defectos en la muralla. En medio, dice Dios, que va a golpearme, dice, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, o sea, estaba bien hecho supuestamente, ¿verdad? Y en su mano una plomada de albañil. ¿Qué ves, Amós?, le dice Dios. Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Casi como que Dios nos ponga, bueno, ahora vamos a ver quién está recto, quién está caminando recto entre mi pueblo. Vaya, venga Mario Martínez, párese aquí, y me pone la plomada y estoy así, ¿verdad?
y todo el mundo me ve bien y todo el mundo me ha dicho tantas cosas y nos ha dicho tantas cosas bonitas, y cuando nos pone la plomada estamos todos chuecos, todos torcidos. Dice, no, hoy los voy a medir, hoy voy a demostrarles cómo verdaderamente andan ellos. Dice, así es que, dice aquí, en medio de mi pueblo Israel lo voy a poner, en medio de mi pueblo, o sea, los voy a medir a todos, a todos. Destruiría los santuarios idólatras, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Recuerda que Jeroboam es cuando la nación de Israel, y lo vamos a repetir bastantes veces esto porque los profetas se refieren mucho a esto. Jeroboam fue uno de los reyes del principio, vamos a decir, de la ruptura. Israel era uno solo y luego se dividió al morir Salomón y al heredar el reino su hijo Roboam, Roboam, un mal rey, es el que no hizo caso del consejo de los ancianos, no convocó el consejo de los jóvenes locos y terminó haciendo malas cosas. Jeroboam, por otro lado, estaba bien, pero como se rebeló, dividieron el reino. Entonces ya Israel ya no eran 12 tribus, ya eran 10 tribus por un lado y 12 por el otro. Entonces dividió reino del norte, reino del sur. Reino del norte, lo que llamaron Israel, se siguió llamando Israel, y el reino del sur, que fue llamado Judá, así se llamó Judá. Entonces Jeroboam, en el interés de que la gente, como tenía la costumbre de ir a adorar a Jerusalén, y Jerusalén quedaba en Judá, entonces cuando eran las fiestas, la gente peregrinaba hacia Jerusalén a adorar. Y entonces él dijo, no, si esta gente se me va para allá, corre el riesgo de que se quede y no regrese a nosotros, y entonces van a ser muy numerosos aquellos y nos vamos a acabar nosotros. Así que les voy a hacer altares aquí para que no tengan que ir allá, cerquita les va a quedar. Y puso uno en Betel, que era un lugar muy, vamos a decir, muy respetable para los israelitas, en Betel, lugar, y otro en un monte llamado Dan. Y esos eran los dos lugares de adoración. Así que los israelitas ya no iban a Jerusalén, ahora iban a adorar ahí. Pero con el correr de los años, no solamente iban a adorar a Dios, a Jehová, sino que también, como se relacionaron con las mujeres y los hombres de los territorios donde ellos vivían, comenzaron a adorar a otros dioses. Y eso fue lo que llevó a la destrucción a Israel, y por eso está dando estos discursos, Voy a medir a mi pueblo y voy a borrar, dice, los lugares altos donde se ofrecen sacrificios que yo no recibo. O sea que por más que iban a esos lugares, esos sacrificios para Dios no eran agradables, porque no era el lugar que Dios había establecido para adorar. Y va a borrar, dice, la dinastía. Como una nota especial, cuando Amós denuncia a los pueblos vecinos, o sea, los pueblos, recuerda el capítulo 1 donde está hablando contra los pueblos vecinos, no encuentra una oposición, pero cuando habla sobre Israel, entonces la historia es diferente. Mira el versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. O sea, él está hablando cosas feas contra la tierra. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. ¿Dijo eso en el discurso de Amós? No. E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Eso sí lo dijo, porque Dios le había dicho que decir. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, deja de molestarnos a nosotros, y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Vea, entonces, cuando habla contra los pueblos vecinos, nadie protestó. Pero cuando habla ahora, está hablando juicio sobre el pueblo de Israel, entonces los religiosos se levantan y comienzan a decirle: vuélvete allá, Judá, regrésate.
¿Quién es ahora el adversario de Dios? Amasías prácticamente. Amasías cree que está peleando contra Amós, pero no, está queriendo callar la voz de Dios. Muchas veces quizás nosotros también, las personas creen que cállense y denuncian a las iglesias cristianas, por ejemplo. Las denuncian con la alcaldía, que mucho relajo, que mucho aquí, que no dejan de hacer ruido, que mucho gritan, que no dejan descansar, y creen que están peleando contra un grupo de personas, pero están peleando contra Dios. Están diciendo, váyanse allá a molestar a otro lado, no vengan aquí a molestarnos a nosotros. ¿A quién se adoraba en Betel? ¿Quién eran los que se adoraban en Betel? Becerros. En Primero de Reyes, capítulo 2, se menciona ahí que eran unos becerros de oro. Ahora, ¿qué responde Amós ante la invitación del sacerdote? No soy profeta. Recuerda que al principio dijimos que este Amós no era un profeta de profesión. Antes había escuelas de profetas. Los profetas se preparaban, en algún momento se preparaban, entraban, estudiaban las escrituras, estudiaban todas las cosas y ellos se preparaban para ejercer el ministerio, pero este Amós no. Y entonces él dice, mira, ¿por qué me habla a mí? ¿Por qué me hablas de esa manera? Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta siquiera, yo soy un boyero. ¿Recuerda lo que dijimos que era un boyero? ¿Recuerda lo que dijimos que era un boyero? Uno que hace boyas. Es uno que cuida ganado, bueyes, vacas, ovejas, dicen otros. Él era un boyero. Él recogía higos silvestres. Eran de los que se encargaban, algunos dicen que eran de los que se encargaban de picar los higos, la fruta esta del sicómoro, que cuando estaba en el árbol, para madurar necesitan ser picadas. Entonces él andaba picando los frutos del sicómoro para que maduraran bien, de otra forma no maduraban bien. Entonces eso se llama, a eso le llaman aquí ellos recojo higos silvestres, dice él. O sea, se encargaba de este trabajo. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetice contra Israel ni hablas contra la casa de Isaac, por tanto así dicho Jehová. Tu mujer, fíjense qué feo lo que le dice directamente a él, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de la tierra. El desobedecer a Dios y guiar al pueblo al pecado tenía un serio castigo. Y este hombre, queriendo callar la voz de Dios, recibe de parte de Dios un castigo humillante primero. Su mujer ramera, eso era inconcebible para un sacerdote. Y luego sus hijas y sus hijos muertos, y de paso todo el pueblo que él creía conducir hacia Dios iba a ser llevado cautivo. Serio castigo. En el capítulo 8 se menciona otra de las visiones como el canastillo de fruta de verano. En el idioma original en que fue escrito, dicen que fruta de verano se traduce como fruta recogida, o sea, fruta ya madura. La fruta, como cuando usted se levanta en la madrugada, de ahí da una vuelta ahí por donde hay muchos árboles de mango y va a recoger los mangos, que los que caen son los maduros, los que ya están listos para comer. Los verdes ahí están colgando todavía. Entonces dice una canastilla de esto. Así me ha mostrado Jehová. He aquí un canastillo de fruta de verano, o sea, fruta madura. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Respondí, un canastillo de fruta madura. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. O sea, ya mi pueblo ya maduró, ya llegó al punto en que ya no puede esperar más, así que no lo voy a dejar más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. La devastación y la muerte iban a asolar su santuario sagrado en Betel. Ahora, ¿qué pecado le señalan a Israel?
En el versículo 4 al 6 hay varios pecados que se les señala. Ahora, ¿pueden encontrar ahí algunos pecados que podamos enumerar? Algo malo que estaba haciendo Israel ahí, versículo 4 al versículo 6, que encuentre usted, léalo. Uno, pisoteaban a los necesitados, no les ayudaban, al contrario, los arruinaban más. Otro, exterminan a los pobres de la tierra. sí, o sea, por ser pobre, mejor matémoslo, ¿verdad? Témoslo, echémoslo. ¿Qué más? Solo una persona lee aquí. Otro ahí. Buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear la balanza. ¿Le parece conocido eso? ¿Se dará hoy? ¿Estos pecados se darán hoy? Compraban a los pobres por dinero, o sea, les prestaban, recuerda que esto era una práctica común, que les prestaban dinero y cuando no podían pagar los agarraban como esclavos y los vendían. Y los necesitaban por un par de zapatos que dicen que era un precio, esto es simbólico, ¿verdad? Dicen, por 3 pesos lo llevaban preso, o lo que hacen muchas veces en este tiempo. Pues tengo una gran necesidad, necesito dinero, ¿qué me da en garantía? Mi casa, dice la gente muchas veces. ¿Cuánto necesita? $500. Y ponen en prenda su casa, le dan los $500 y cuando la gente no los puede pagar, le quitan la casa. Y como se aprovechaban. Entonces dice aquí, eso es todo lo que estaba haciendo Israel. Había mucho pecado en ellos, había mucho pecado. Entonces dice Jehová, juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Debido al desprecio de su palabra, entonces Dios iba a enviar, por toda la maldad que el pueblo tenía, Dios iba a enviar una hambre de oír palabra de Dios. O sea, fíjese qué tremendo. No estaba hablando de hambre que no iban a tener comida, sino que iba a haber como necesidad. Como dicen, mientras lo tenemos ahí, no le damos importancia. Cuando ya no lo tenemos, ya nos hace falta. Ese es un fenómeno natural. Entonces dice el versículo, y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Como no van a haber profetas que hablen de mi parte, van a haber momentos en que no va a haber nadie que les hable y van a tener deseo de oír palabra de Dios y no habrá palabra de Dios. Me recuerda ese periodo de silencio que le llaman en los estudiosos un periodo de silencio de 400 años donde no hubo profetas sobre Israel. Entre el último profeta y el nacimiento de Juan el Bautista, que se considera un profeta también, no hubo profeta durante 400 años. Entonces como que de repente aquí en El Salvador se acabaran todos los pastores y todos los sacerdotes y nadie hablara de Dios. Y uno quisiera saber de Dios porque tiene deseos de saber de Dios y nadie le habla. ¿Y dónde nos reunimos? En ningún lugar, nadie hay que hable de Dios. Y Dios iba a enviar esa necesidad, no es que la gente iba de repente a decir necesitamos, no, Dios iba a poner en ellos esa necesidad y no iban a tener nadie que les hablara palabra de Dios. Eso debe ser feo tener eso realmente. Capítulo 9 viene otra visión y dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Mire qué cosa más tremenda. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien.
El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Cosa seria. Amós ve a Jehová observando la falsa adoración y a los pervertidos adoradores. La casa de Israel, dice, va a ser zarandeada, pero al final de todo, fíjese, hay el versículo 11, ¿verdad? Dice ahí, restauración sobre Israel. O sea, Dios envía castigo, pero también promete restauración. Los últimos versículos, capítulo 9, dejan ver 4 cosas. Una, la restauración. En aquel día, dice, después de toda esta zarandeada que va a pasar a Israel, yo levantaré el tabernáculo caído de David.